les quería comentar que este fin de semana que pasó, tuvimos la oportunidad de realizar el encuentro Afirmando Mis Pasos. Fue un encuentro precioso, fue un fin de semana maravilloso en el cual tuvimos la oportunidad de ver las obras majestuosas de Dios en la vida de muchas personas. Fue un encuentro en el cual se movió el poder de Dios de manera evidente. Fue un encuentro en el cual muchas personas pudieron experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Pudieron ser libres de cadenas que venían atando sus vidas. Pudieron recibir sanidad y restauración. Todo eso es posible porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Y cuando reflexionaba sobre lo que había sucedido en el encuentro, recordaba lo que está escrito de la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 61, su versículo 1, el cual dice lo siguiente: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Cuando vemos ese pasaje que está en el libro de Isaías, en su capítulo 61, verso 1, y vemos lo que sucedió este fin de semana, efectivamente podemos decir con total certeza que la palabra de Dios es viva, es real y verdadera, y aquello que está planteado allí desde el Antiguo Testamento, que era una profecía de lo que vendría a ser el Mesías, es posible experimentarlo hoy, y nosotros tuvimos ese privilegio. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y había otra cita bíblica que me ha tenido reflexionando en estos últimos días, y es una palabra que está escrita en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43-45, el cual dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Estos versículos habían estado retumbando en mi corazón durante varios días. Y ver lo que Dios está haciendo, no solo en el encuentro, lo que pasó el fin de semana, sino que hemos estado viendo cómo la gloria de Dios se ha estado manifestando. Las predicaciones de los días domingos, las predicaciones que están llevando nuestros pastores Bernardo y Ana Milena, el Señor ha estado impartiendo libertad. El Espíritu Santo ha estado ministrando los corazones de las personas. Entonces viene una reflexión, y es a propósito de lo que vamos a estar hablando hoy, con esta cita bíblica. ¿Qué sucede? Aquí el Señor Jesús nos está hablando y nos está contando una historia en la cual hay una persona que fue libre, ¿sí? Y entonces fue libre de la opresión de las tinieblas. Cuando es libre, entonces su casa, y cuando digo casa, me estoy refiriendo a la vida de las personas. Cuando ha sido libertada por el Señor Jesucristo, su casa, es decir, su vida, está organizada, está limpia. Pero aquel espíritu inmundo que salió de aquella persona que nos está narrando el Señor Jesucristo, aquel espíritu inmundo va a lugares áridos y no encuentra descanso, y quiere venir con más, es decir, va y busca a sus secuaces y regresa, y quiere volver a entrar a esa persona. Y de hecho, en el pasaje del libro de Mateo, que también está en el libro de Lucas, vemos que ese espíritu logra entrar a esa casa que estaba limpia, que estaba organizada. Entra en esa casa y entra con 7 espíritus peores. Y nos dice la Escritura que la situación, la condición de esa persona sería peor que la que tenía anteriormente.
Vemos entonces que se está moviendo allí el poder de las tinieblas. Pero les quiero decir algo, que el poder de Dios es mucho más grande y mucho más majestuoso. Así nos lo enseña la palabra. Pero hay un detalle en este capítulo 12, versículo 43-45, y dice vacía. Estaba vacía. Repito, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlos. Entonces dice, volveré a la casa a la cual salí. Cuando llega la encuentra desocupada. Ahí está el detalle. Barrida y arreglada. La encuentra desocupada. Hay otra versión que dice la encuentra vacía. Cuando experimentamos libertad y asemejamos la casa, la metáfora de la casa con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro ser, entonces, ¿qué sucede? Cuando experimentamos libertad, aquella presencia que estaba en nosotros se retira. La casa queda limpia, nuestra vida queda limpia, queda organizada, pero no puede estar vacía. La casa no puede estar vacía, y de eso vamos a estar hablando hoy, de la importancia de llenar la casa. Ese es el título que tenemos para hoy, llenando la casa. Y cuando hablo de casa me estoy refiriendo a tu vida. ¿De qué estás llenando tu vida? El Señor está ministrando. El Señor está haciendo cosas sobrenaturales, no solo en el encuentro que les mencioné al inicio de este mensaje, sino que está sucediendo cada domingo. Hay personas que están siendo libertadas, hay personas que están experimentando la sanidad en el Señor Jesucristo, hay personas que se están restaurando. El Señor está haciendo viva la palabra, la profecía que está escrita de acuerdo a lo que haría Jesús, y está en el libro de Isaías 61:1. Es un tiempo en el cual el poder de Dios se está moviendo de manera sobrenatural. Así que es importante que nosotros tengamos presente que cuando experimentamos libertad en Cristo, nosotros tenemos una vida, somos una casa que es templo del Espíritu Santo de Dios, pero debe ser llenada. ¿Con qué llenamos la casa? Es la pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Con qué estoy llenando mi casa luego de que el Señor me ha permitido experimentar libertad? Mi vida entonces ya no tiene esa influencia diabólica que tenía anteriormente. Mi vida entonces ya no tiene aquellas ataduras que estaban allí oprimiendo mi vida. Pero ahora mi vida está organizada, está limpia, pero no puede quedar vacía. No puede de ninguna manera quedar vacía. Yo tengo que llenar mi casa, y hay una respuesta a eso. Tu casa, es decir, tu vida, tiene que ser llena con el Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué vamos a llenar la casa? Clarito se los digo, con el Espíritu Santo de Dios. Y de pronto usted puede pensar, pero cuando yo recibo a Jesús, ya el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cierto? Así es, así nos lo enseña la palabra. Pero es importante que tengamos presente que una cosa es ser sellados con el Espíritu Santo porque recibimos a Jesús y vamos a ser salvos, y otra cosa es que nosotros podemos tener una vida en la cual no nos estamos llenando del Espíritu de Dios. Así que el llamado, la invitación y también la confrontación que hacemos en este tiempo es a que tu vida, tu casa, sean llenas del Espíritu Santo de Dios. Y para eso quiero compartirles 3 recomendaciones, muy sencillo, solo 3, pero que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Y además de llegar a lo profundo de tu corazón, es importante que la coloquemos en práctica cada día de nuestra vida. Primera, permanecer. ¿Qué significa permanecer? Y quiero que veamos en el libro de Juan, en su capítulo 15, versículos 4 y 5, lo siguiente. Juan 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
Solo en Él daremos fruto. Cuando se está refiriendo solo en Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Es decir, para ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que debemos tener presente es que debemos permanecer en Cristo. En el camino del Señor Jesucristo nos enseña la palabra de Dios que acabamos de leer en el libro de Juan, que Él es la vid, Él es decir, Él es la planta, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. La rama, si es quitada del árbol, de la planta principal, va a morir, se va a secar. Asimismo nosotros, si nosotros no permanecemos en Cristo, entonces vamos a secarnos. Si nosotros no permanecemos en Cristo, entonces vamos a morir espiritualmente, con unas consecuencias terribles para nuestra vida. Es necesario que permanezcamos en Él. ¿Y qué implica permanecer en Él? Implica también que estemos concentrados en las cosas de arriba. Es decir, en los temas del Señor nosotros debemos colocar nuestra atención. En los temas de Jesucristo nosotros debemos estar concentrados y concentradas. No nos puede llevar cualquier viento que pase por allí. Cualquier viento no nos puede desviar del camino. Cualquier viento no nos puede quitar la firmeza de permanecer en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Concentrarnos en las cosas de arriba. En lo práctico podríamos decir, lee la palabra. Leer la palabra implica concentrarnos en las cosas de Dios. En nuestra iglesia cultivamos un buen hábito, como es el de tener un tiempo especial cada día, porque es necesario que cada día nos alimentemos del Señor y permanezcamos en Él. Así que nosotros en nuestra iglesia, Manantial de Dios, promovemos un tiempo devocional con la lectura de la palabra, adoración al Señor, y Dios va a hablar cada día a nuestras vidas. Es importante permanecer en Él. Solo así nos mantendremos, no solo vivos, sino plantados, sino dando fruto. Leer la palabra, tener ese tiempo de devocional, venir a la iglesia. Y yo quiero resaltar algo. Han sido tiempos difíciles. El último año y medio ha sido un tiempo en el cual la pandemia nos ha cambiado muchas de las formas que teníamos de llevar nuestra vida. Sin embargo, tengamos presente que aunque por un tiempo estuvo la iglesia cerrada y muchísimas iglesias estuvieron cerradas en algún tiempo, cerradas me refiero como estructura física, porque se mantuvieron también allí en el mismo sentir y había reuniones online. Hoy tenemos la posibilidad de volver física, presencialmente. No solo aquí en Montería, sino también esa posibilidad la tenemos para nuestros campus en Armenia y en Barranquilla. La invitación es a que no te quedes durmiendo el domingo en casa, sino que puedas acudir a esa cita que tienes también, esa cita congregacional con el Señor que tenemos como iglesia. Es importante congregarnos, no podemos dejar de hacerlo. Dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Recordemos que nosotros vamos a florecer plantados. ¿Y dónde nos plantamos? En la casa del Señor. Dios tiene un propósito de que estemos plantados en una iglesia local. En este caso, en nuestra iglesia Manantial de Dios. Así que por favor, no dejes de acudir, no dejes de inscribirte y participar de las reuniones de los días domingo. Esa es una manera de permanecer en el Señor. Pero también tenemos unos espacios para acercarnos a ti, para orar por ti, para ministrar tu vida de acuerdo a los intereses que tenemos, es decir, las personas que son casadas, las personas que son más jóvenes, las damas
que se reúnen. Hay diferentes grupos que nosotros llamamos equipos de crecimiento. Son reuniones, son espacios para conectarnos con Dios, pero también entre nosotros, para que seamos una iglesia saludable, fortalecida en la palabra de Dios. Es fundamental que estemos conectados, que estemos allí, cercanos a esos equipos de crecimiento. Allí vamos a tener la posibilidad de que una persona nos pueda acompañar en nuestro proceso espiritual. Se nos asigna un líder que nos va a estar respaldando en oración y nos va a estar orientando en ese proceso de crecimiento espiritual. Eso lo disponemos como iglesia y hace parte del permanecer en el Señor. Rendir cuentas permite que tu vida sea discipulada, que puedas aprender cosas nuevas del Señor, que puedas escuchar la orientación, la exhortación y que tu vida camine un sendero que sea de bendición. Trabaja tu carácter. Muchas veces nosotros llegamos a los caminos del Señor, hacemos nuestra oración de fe, recibimos al Señor Jesucristo y somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Tendremos salvación? Sí, claro. Pero es importante que nuestro carácter se vaya moldeando, vaya madurando de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando y las distintas situaciones y circunstancias que se van presentando en nuestra vida. Así que estamos hablando hoy de la importancia de llenar nuestra casa, porque cuando recibimos ministración, liberación, cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, nuestra casa, es decir, nuestra vida es limpiada, es organizada, pero necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y la primera recomendación para que nuestra casa sea llena del Espíritu Santo de Dios es permanecer firmes, permanecer en el Señor Jesucristo. Segunda recomendación, andar por Él. ¿Cómo así? Andar por Él, sí. Andar por el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu Santo. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 nos dice lo siguiente. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero, atención, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si el Espíritu es quien nos guía, entonces es posible. Este pasaje es precioso y nos habla de la importancia de vivir, de caminar, de andar el sendero del Espíritu Santo de Dios. Y hoy estamos hablando de llenar nuestra casa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay una naturaleza de pecado en nosotros. Esa naturaleza va a ejercer o a pretender ejercer influencia sobre nuestras vidas. Y es posible que nosotros digamos, yo voy a dejar de decir mentiras. Yo voy a dejar esas miradas de inmoralidad, de codicia. Yo voy a dejar de pensar mal y juzgar a las otras personas. De pronto tú lo has querido decir en muchos momentos de tu vida. Pero ¿qué sucede? Es posible que aunque lo hayas dicho, tienes una lucha allí. Esta palabra es preciosa porque nos expresa de manera clara, de manera certera, que en el Espíritu Santo, si Él nos guía, entonces no estaremos sometidos a esas circunstancias, sino que vamos a ir más allá, a un nivel por encima de la ley inclusive. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y aquí la cuestión es que nosotros seamos capaces de someter nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Si somos capaces de preguntarle a Él antes de tomar decisiones, o si hacemos lo contrario, porque muchas veces lo que hacemos es tomamos decisiones, hacemos nuestra voluntad y luego decimos, Señor, ayúdame con este problema que tengo. ¿Sabes? Podría y debería ser lo contrario. Primero preguntarle, Señor, ¿me conviene hacer ese negocio? Señor, ¿me conviene hacer esto? ¿Me conviene esta relación? ¿Me conviene esta amistad? Y te aseguro que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a orientar
para que las decisiones que tomemos sean las correctas. Jesús es el capitán de nuestro barco, y cuando nosotros decimos y aceptamos que Él sea el capitán de nuestro barco, significa que no estamos solos. Significa que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a orientar en nuestra vida para que andemos el camino correcto conforme a la voluntad del Señor. Así que la invitación con esta segunda recomendación es a que andemos por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa que mi voluntad va a estar sometida a lo que diga el Espíritu Santo en mi vida. Es una decisión contundente, es una decisión muy importante en la vida, que quizás no has tenido oportunidad de tomar esa decisión, pero es algo profundo. Y si hoy es el día en el cual el Señor te está inquietando a que de una vez por todas le digas: Señor, yo te recibí como mi Salvador, pero además de eso, yo quiero vivir por tu presencia, yo quiero vivir por tu Espíritu Santo. Eso va a marcar la diferencia en cómo caminamos, en cómo andamos. Una cosa es andar en nuestra voluntad propia, y otra muy distinta es andar en lo que el Espíritu Santo de Dios indica. Pero ten la plena certeza de que siempre lo que el Espíritu Santo de Dios nos indica es lo mejor para nuestras vidas. Eso significa caminar un camino seguro, caminar un camino de bendición, caminar el camino que el Señor ha determinado para nosotros. Te hablé de 3 recomendaciones para llenar la casa. La primera, entonces, mantenernos, permanecer firmes en el Señor Jesucristo. La segunda, acabamos de verla, andar en el Espíritu. Y la tercera, esta es maravillosa: sé su amigo. Si estás tomando nota, espero que sí. Escribe allí, tercera recomendación: sé su amigo. ¿Qué significa ser amigo del Señor? ¿Qué significa tener una amistad con el Espíritu Santo? Significa que vamos a establecer una relación. Cuando tenemos amigos, necesitamos dedicarle algún tiempo a nuestros amigos, hablar con ellos, conocerles, saber qué piensa, que ese amigo sepa qué pienso yo, y eso va a permitir que de ese conocimiento la relación se vaya fortaleciendo. Lo mismo y aún mucho más importante, mucho más relevante, es una relación, establecer una relación con el Espíritu de Dios. Él es real, Él es verdadero. El Espíritu Santo de Dios quiere tener una relación con nosotros. Él anhela eso. Él tiene características, tiene una personalidad. Y ¿sabes algo? El Espíritu Santo de Dios se entristece cuando nosotros andamos en nuestro propio camino, en nuestro propio parecer, cuando, conociendo la verdad, lo desagradamos. Así que es importante que nosotros tengamos una amistad con Él. Eso implica una relación. Significa conocerlo, dedicarle tiempo, buscarle, hablarle. ¿Tú le hablas? ¿Tú lo buscas? ¿O pasan los días y ni siquiera tienes un momento para decirle cómo estás? Para contarle tu vida, para contarle cómo te sientes. A veces nos sentimos acongojados y lo que hacemos es que colocamos en redes sociales. ¿Sabes algo? Acude a tu mejor amigo, al Espíritu Santo de Dios, ese que te consuela, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es consolador, que Él es ayudador, que Él es amigo. Abraham, la palabra de Dios nos lo muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el libro de Santiago nos dice que Abraham fue amigo de Dios. Yo quiero y desearía que en mi vida y tu vida el Señor pueda decir que somos sus amigos. Y ser su amigo significa dedicarle tiempo, tener una relación. Cuando somos amigos de Él y tenemos una relación viva con el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener la sabiduría suficiente, porque ese amigo cada día de nuestra vida nos va a estar diciendo cómo llenamos la casa. Así que llenar la casa es un desafío enorme. Y hoy el título de este mensaje es Llenando la casa. Y hablábamos de que la casa estaba vacía, estaba limpia,
cuando somos liberados de las opresiones y las ataduras del enemigo, pero queda vacía y necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. Llenar la casa significa tener una relación con Él. Llenar la casa significa buscar su presencia. Llenar la casa significa escuchar su voz cada día, porque Él te va a decir: saca eso de ti, saca el mal humor, saca la ira, saca la rabia, saca la codicia de tus ojos, deja de ser mal pensado. Él lo va a ir diciendo, te va a ir limpiando y va a ir llenando. Te va a llenar con su fruto, que trae bendición, que trae los beneficios de Dios. ¿Quieres una vida en bendición? Y a veces nos ocupamos y nos preocupamos por nuestra casa física. Esta casa representa tu vida y mi vida. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y necesita ser alimentado por uno, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero invitar a que donde tú estás dispongas tu corazón y vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a adorarlo un momento. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Diciendo: ven Espíritu, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Pero ¿sabes algo? Ya el Espíritu de Dios está. Porque nosotros, cuando hemos recibido a Jesús, nos convertimos en su templo, en su casa. Pero el Espíritu de Dios ha estado allí muchas veces entristecido, adolorido, porque nosotros no le hemos dado el lugar que le corresponde. Y hemos llenado nuestra vida, nuestra casa, con otras creencias. Hemos llenado nuestra casa con otras maneras de pensar, de sentir, de vivir. Hemos querido llenar nuestra vida de experiencias placenteras y hemos perdido de vista que el máximo placer se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, yo hoy te pido perdón, Señor. Perdón por las muchas ocasiones en las cuales no he buscado de tu presencia. Yo hoy te pido perdón porque muchas veces he incumplido la cita diaria para vernos, para hablar. Muchas veces me he olvidado de que tú estás allí y he llevado mi vida en mi propio pensamiento, en mi propia manera de actuar, y no he sometido mi voluntad a tu Espíritu. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú dándome convicción, Señor, para poder conocer, entender qué es aquello que a ti no te agrada y llevar mi vida conforme a tu voluntad. Fragancia del cielo, yo quiero que mi vida sea un olor grato a ti, Señor. Y eso solo es posible con el Espíritu Santo de Dios. Solo es posible teniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero, Señor, que mi casa sea llena de tu presencia, de tu poder, de tu respaldo, de tu unción, de tu bendición. Y nosotros queremos y anhelamos bendición en nuestra vida. Y en ocasiones estamos en problemas y clamamos y levantamos las manos al cielo y decimos: Señor, ayúdame. Y Él es tan bueno que nos ayuda siempre. Pero se nos olvida que Él está allí todo el tiempo y quiere que nosotros le dediquemos más atención. Él quiere que nosotros disfrutemos sus bendiciones y una vida de plenitud. Y eso solo es posible llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Tú estás allí.